Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de donde se encuentren en esta oportunidad. Como ya nos tiene acostumbrado Antonio Pastor, amigo de Eugenio Siracusa, le damos la bienvenida a María, compañera de Antonio, Gracias. quien hoy está presente, y agradecemos su presencia, al igual que la de Antonio, día tras día, justamente para poder llevar este mensaje, dar el mensaje que a través de los hermanos mayores, Eugenio, uno más de los hermanos mayores, nos han transmitido y nos han dejado tan rico experiencia y tan rico mensaje para el que tenga oídos verdaderamente que lo oiga. Muchas gracias y bienvenidos, Antonio, María, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Por favor, Muchas por favor. gracias, por supuesto, a ti, Álvaro. Es un honor. Es un honor siempre estar con ustedes y agradecerles por el tiempo, el espacio, por el amor y por todo lo que dan. Antonio, si te parece, vamos a un poquito, estuvimos desarrollando la carta de Pedro el Apóstol, Pedro Durante, ese viajero espacial con el cual estuvo Eugenio y con el cual tuvieron una instancia física, y a su vez Eugenio nos había invitado, nos había leído esta carta maravillosa que le había dado Pedro Durante. Para continuar, si te parece, vamos a retomar, con el hombre justamente iniciando sus pasos en nuestro satélite, en nuestra luna. ¿Te parece? Exacto. Sí, sí, por supuesto. De hecho, Eugenio continuó, lógicamente, como bien sabemos, la misión que le había sido encomendada. Y no solo eso, sino que también se preocupó de contactar o escribir epistolarmente para dar algunos consejos, particularmente a aquellas personas más vinculadas al proyecto espacial, que, como sabemos, comenzó a mediados de la década de los 60, ¿no? Ciertamente las evidencias están, porque como vemos adelante, podremos ver algunos vídeos que evidencian cómo en los despegues de las misiones Apolo, antes de alunizar, ¿no? Ya los hermanos del espacio estaban observando para ayudar, digamos, a los hombres a comprender más aún cómo debían cambiar hacia el lado positivo, ¿no?, de la creación. Eugenio envió, por ejemplo, una carta, está el famoso libro azul que todos conocemos, Edward Condon, y entonces Eugenio se permitió de escribirle una carta que luego la pondremos, ¿no?, como siempre, ¿no? Excelente, una excelente, carta, Antonio. Para especificar ciertos detalles, ¿no?, sobre los radares, sobre lo que opinaban, porque había confusión y un poco era también la conjura del silencio, ¿no?, en relación a ciertos avistamientos que los radares tenían y que decían, por ejemplo, el señor Edward Condon decía que eran luciérnagas que captaba el radar, cosa que es absolutamente un poco ridícula hoy en estos días que conocemos bien cómo funciona. Exacto. Entonces, él siguió con su misión, le escribió también a la NASA, dándole unos consejos particulares sobre cómo disponer la seguridad de los astronautas, ¿no? Porque el problema que tenía la NASA era garantizar, digamos así, la estabilidad del ambiente interior, y Eugenio se permitió de escribirle también a la NASA, ¿no?, al departamento encargado, y obtuvo una respuesta que, lógicamente, como sabemos bien, en fin, esta es la respuesta,
que obtuvo de la NASA. Luego veremos la foto mejor, más ampliada, Excelente, en la excelente, cual la Antonio. NASA le agradece, ¿no? Le agradece esa aportación suya, pero dice, digamos, se hace un poco la despistada diciendo que no pueden opinar ni Como decir nada al siempre. respecto, ¿no? Exacto, digamos que un poco es esa la dinámica que ha utilizado siempre el poder, como sabemos, y de hecho en los días de hoy lo siguen haciendo, Así no es. hablan claro, porque no les interesa reconocer que hay eh, seres, Exacto, no solo de otras exacto, galaxias que nos visitan, sino seres de nuestro propio sistema solar que nos visitan para ayudarnos, ¿no? Y en este exacto, sentido, exacto. como te he dicho antes, Álvaro, veremos algún vídeo en los cuales se ve como ya desde el principio de la misión Apolo estaban presentes, ¿no? Y operantes, ¿no? Para ayudar, digamos, al hombre a un cambio positivo. Desgraciadamente, el impulsor de todo este cambio, que fue John Fitzgerald Kennedy, como bien sabemos, él quería, y de hecho fue el motivo por el cual fue eliminado, por desgracia, ¿no? Él quería abrir a la humanidad, digamos, esta realidad, ¿no? Él quería dar a conocer a toda la humanidad, ¿no? Esta realidad, y es por eso, por desgracia, que fue eliminado. Sí, lamentablemente, justamente con ese discurso, que justamente Sí, apertura y habla de la libertad que tiene que tener el ser humano y, y de no solo el salir de nuestro planeta, sino justamente la libertad. Hacía alusión mucho a la libertad del ser humano, que debíamos de ser libres, ¿sí? Fuera sí. de los dominios justamente De estatales. hecho, algunos astronautas, María tiene los documentos también. Sí, tenemos aquí dos testimonios de dos astronautas, diferentes astronautas, que dicen concretamente, leo, Gemini 10. Tenemos a la vista dos objetos brillantes. Están aquí arriba y sí, y se desplazan en nuestra órbita. No son estrellas, van a la par nuestro y son rojos. Esto es un testimonio de Gemini 10. Y tenemos aquí el otro de Gemini 12, que se lanzaría el 11 de noviembre de 1966. Dicen, hemos visto 4 objetos muy cerca de nuestra órbita y puedo asegurar que no son estrellas. Estos son dos testimonios Maravilloso, y María. luego hay mucho más, pero luego ampliaremos el discurso, ¿no? Sí, Con muchas excelente, más testimonios de otros astronautas, porque son muchas, de verdad, muchas. excelente, excelente. Excelente, excelente, ¿no? Incluso Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la luna, Exacto. que habla justamente sobre, Exacto. habla que siempre tuvieron, no Y hubo misión que no haya estado acompañado por luces, incluso hasta por seres. exacto. De hecho, también uno de ellos que fue, digamos, un poco apartado, ¿no? Por sus declaraciones tan evidentes, era Gordon Cooper. Exacto, Sí, la ayuda de ellos siempre
ha sido presente. En No el se quiere sentido de aceptar, que pero, querían... Así es María. Sí, No se quiere aceptar, perdón, justamente. Antonio. Tendrían que aceptar justamente la ayuda porque no hubiese llegado el hombre, el ser humano, no hubiese llegado a la luna sin la ayuda de ellos. Claro, exacto. claro. De hecho, hay datos que comentaremos ahora, ¿no? De Eugenio ya anticipó, ¿no? Que en la Luna había agua y oxígeno a través de un comunicado que le dieron. Creo que era de A ver, Adoniesis, si no me equivoco. sí, leo algo Eh, sobre esto. Es un Excelente. comunicado de Eugenio del 6 de julio y escribe y envió este comunicado que fue posteriormente publicado por la prensa italiana y dice así: mensaje por el científico extraterrestre Adoniesis. Es cierto que a unos 600 metros bajo la superficie de la corteza lunar, el hombre de la Tierra, del planeta, encontrará los elementos necesarios para su supervivencia. Es cierto que a unos 600 metros bajo la superficie de la corteza lunar, el hombre de la Tierra del planeta encontrará los elementos necesarios para su supervivencia. Para la natural funcionalidad de las estructuras biofísicas del hombre, es posible rastrear bajo la superficie lunar aquellos elementos: oxígeno, presión, agua, que están disponibles en cantidad suficiente para hacer una larga estancia allí y sin necesidad de hacer uso de escafandras, reservas de oxígeno y trajes espaciales complicados. La ciencia de la Tierra aún no es capaz de poder conocer las condiciones particulares en las que se encuentran los cuerpos celestes cuando estos han perdido una cantidad considerable de masa de su núcleo ígneo cósmico. Sigue siendo cierto que la ciencia terrestre desconoce el cambio radical que se produce en el anillo de magneto esférico cuando se somete a la absorción progresiva hacia el centro de la totalidad de la masa del cuerpo celeste. La absorción del anillo magnetoesférico hacia el centro es debido a la pérdida progresiva de la masa del núcleo ígneo cósmico. Esta absorción, además de provocar la interpenetración de los elementos atmosféricos sobre el plano físico, también produce un cambio sustancial de las fuerzas de cohesión de la materia y la consiguiente contracción de la totalidad de la masa hacia el centro. Esas figuras geométricas perfectas que son visibles en la superficie de la Luna y en la Tierra, que llamáis cráteres, no son más que los conos causados por hundimientos por el deterioro de las numerosas cuevas existentes en el sustrato de la corteza lunar. A menudo sucede que la contracción de la masa ígnea cósmica sufre fuertes oscilaciones
debidas a las líneas magnéticas de gran intensidad que se desarrollan entre el hemisferio visible del satélite y amplias zonas de los océanos que ofrece regularmente el geoide de vuestro planeta. Tales fluctuaciones producen movimientos sísmicos de vastas proporciones, lo que resulta en la liberación de gas a la superficie y el hundimiento. Estos gases provocan algunos cráteres que se forman en forma de copa y producen largas lenguas de fuego, algunas de las cuales son claramente visibles desde la Tierra. Nuestras estaciones espaciales, instaladas en su satélite desde hace miles de años, se encuentran en el hemisferio lunar invisible desde la Tierra. Las áreas que ofrecen una mayor seguridad son aquellas superficies de la Tierra llamados mares. En estas áreas hay pocas posibilidades de hundimiento debido a la naturaleza particular de los elementos que componen la superficie del sustrato y las estructuras internas de la corteza, particularmente presionados por las líneas magnéticas antes mencionadas. Esto me dijo Adoniesis para ser divulgado, además de otras cosas que por el momento no son divulgables. Eugenio Siragusa, 6 de julio de 1969. Excelente. Y Este luego esta el artículo revelación. sería este. Sí. A ver, ecco. Maravilloso. Sí, Sí, María. sí, Muy sí. bien. Exacto. Esto. Sí, no, quería decir una cosa, que esta revelación un año después es confirmada por la ciencia terrestre, por la NASA, que descubre oxígeno en la Luna y con el paso también de los años, ¿no? Agua en su superficie. Entonces, ¿qué decir más? Y tenemos también un artículo que es el artículo de la Sicilia del 24 julio del 1970 que dice así: ha sido extraído oxígeno gaseoso de las rocas lunas caídas a la Tierra, y dice todo. Maravilloso. No sé Maravilloso. si tenemos el artículo Sí. para verlo. Sí, lo he mostrado, pero luego lo pondremos. Sí, Sí, lo ponemos más claro. excelente. Antonio es una biblioteca viviente. Tiene Sí. todo. Perdón. Por favor, Sí. excelente, excelente. Excelente. Mientras tú estabas hablando, Antonio nos estaba mostrando. Bueno, la verdad es que sí, todos estos datos realmente han sido publicados por diferentes escritores, ¿no? de libros, y en este caso, bueno, el principal, según pienso yo, es el doctor Horacio, ¿no? que ha hecho público el principio de la obra de Eugenio Siragusa y merece todo el reconocimiento de este aporte ya en aquellos años, ¿no? Los años 60, 70. Maravilloso, Sí, maravilloso. luego en relación a la ayuda, ¿no?
que estos seres, estos hermanos del espacio, ¿no? Dieron a Eugenio, le dieron un texto, un mensaje muy preciso, ¿no? Y dice, el mensaje de los extraterrestres a los hombres de la Tierra, científicos y pilotos de los espacios. Aceptar con puro sentido de religiosidad. Aceptar con puro sentido de religiosidad las conquistas de vuestra inteligencia y tened escrupuloso y consciente cuidado en la puesta en práctica del bien y de la prosperidad de toda la humanidad de vuestro planeta. Sed humildes y mirad con sincera devoción la luz de la eterna verdad que benignamente se revela y os tiende sus invisibles y generosos brazos. No os enaltezcáis como suelen hacer los necios, más bien, ser simples y puros de corazón para ser mayormente agradables a las cosas más grandes que vosotros y que misteriosamente os empujan hacia un mejor destino. Tened la plena consciencia de cuanto os es concedido para superar la miseria moral y espiritual en la cual habéis caído por haber creído poco en aquel que está en vosotros y a través de vosotros vive y opera en esta viviente célula de su macrocósmico ser. Vuestras conquistas sean puestas más sobre el plano de la verdad que está en vosotros, y jamás éstas se vuelvan instrumentos negativos y fatales del anhelado deseo de la suspirante evolución hacia el feliz progreso y hacia el superior bien universal. Para caminar seguros hacia las celestes praderas de la creación, es necesario inflamar las propias almas de fe pura y despojarse los propios espíritus de toda egoísta vestimenta material. En los espacios puros, diferentemente a cuanto dijo un astronauta, es más fácil entrar en contacto con Dios, estar con Dios y sentir la suavísima armonía de su eterna justicia, de su celestial paz y de su divino y penetrante amor. En estos logros nuestra fraterna ayuda no faltará, pero faltará y seréis duramente reprendidos si ante éstas no daréis su espiritual y justo valor, y si de éstas surge el funesto deseo de la conquista del poder con el consiguiente injerto del mal. Sean los que sean vuestros pensamientos sobre este nuestro mensaje que hemos confiado a nuestro operador para ser divulgado, debéis de todos modos saber que nosotros tenemos sólidas bases sobre vuestro satélite Luna y podemos, si se volviera necesario, procuraros serias tribulaciones con el objeto de privaros de ulteriores pasos en estas empresas. Estad prevenidos y arrepentidos, y nuestra ayuda no os faltará. Con fraterna benevolencia universal os saludamos. Los extraterrestres. Eugenio Siragusa. Volcán Etna, Valle de las Águilas. El 16 de julio de 1969. Maravilloso. Y aquí, sí, una vez dicho esto, ¿no? Una vez conocido este mensaje, hay unas declaraciones impresionantes que pasaron siempre de largo, que son poco conocidas, de un astronauta que demostró una sensibilidad especial, ¿no?
Se trata del astronauta, te digo, Brian O'Leary, que hizo unas declaraciones a la televisión americana impresionantes que a continuación podremos escuchar. Maravilloso. Al final la verdad tendrá que prevalecer. Es algo que debe suceder. En mi opinión, seguir negando la evidencia y dejarse llevar por el miedo solo sirve para aumentar los problemas. Estamos todos en el mismo barco, y en un periodo de distensión de las relaciones de las dos grandes potencias mundiales, podemos decantarnos por una tecnicalización radical de nuestra política exterior, dedicando recursos ingentes a la conservación de nuestro planeta y a la apertura hacia la aldea global. Parte de esta nueva realidad tiene que ver con lo desconocido y, por tanto, con la posibilidad de entrar en contacto con visitantes extraterrestres o procedentes de otras dimensiones espaciotemporales. Debemos hacer realidad esta apertura en un clima de paz y exento de recriminaciones. Nuestro gobierno es del pueblo, está hecho por el pueblo y para el pueblo, y la gente debe participar en este proceso de conocimiento sin ocultamientos ni secretos. Yo pido, por lo tanto, que el Congreso de los Estados Unidos instituya una investigación sistemática y no incriminatoria sobre los ovnis y que se produzca un cambio en la política del gobierno en el sentido de apoyar el estudio objetivo de los ovnis y de otros fenómenos relacionados. El filósofo Joseph Campbell ha afirmado que vivimos en una época en la cual nuestra ignorancia y nuestra disponibilidad están a punto de terminarse. Ha llegado el momento de superar nuestros temores y evolucionar hacia una mayor conciencia de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en el universo.